El estado de flujo de efectivo. Este estado muestra el flujo efectivo de una empresa. En él se puede observar dónde viene el efectivo y cómo se gasta durante el periodo cubierto por el estado financiero, puede ser un mes, 6 meses o un año. La información consignada en este informe es útil para usuarios, dueños de negocios, inversionistas y acreedores porque indica el tipo de transacción que origina cada uno de los flujos de efectivo. Se diferencia del estado de situación financiera y del estado de resultados en dos aspectos importantes. El balance general o estado de situación financiera muestra el estado de la empresa al final del periodo cubierto por el informe, una foto instantánea, una situación estática. En cambio, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo muestran el flujo de actividad durante el periodo del informe, un filme de corta duración, una situación dinámica, si se le compara con el balance general. La segunda diferencia es que el estado de resultados reporta esta actividad sobre la base de la causación y el estado de flujo de efectivo lo reporta sobre la base de efectivo. En las empresas el término efectivo o tesorería tiene un significado más amplio que dinero que se tiene a mano en caja o en el banco a fin de año o en cualquier otro momento. También forman parte del concepto de efectivo las inversiones cuasi líquidas a corto plazo. Inversiones cuasi líquidas son aquellas que pueden ser transformadas rápidamente en dinero en efectivo, usualmente mediante liquidación, como los depósitos bancarios de disposición inmediata o vendidos, como es el caso de los valores negociables o los certificados de depósito. Por esta razón, a este tipo de inversiones líquidas a corto plazo suele denominárselas como cuasi efectivo, cuasi líquidas o equivalentes de efectivo. El estado de flujos de efectivo consta de 3 partes: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Al final de las 3 partes mencionadas se obtienen los movimientos de efectivo, que, sumados al efectivo al inicio del periodo, deberían dar como resultado el saldo de la cuenta de efectivo al final de la operación. De esta forma se comprueba que el estado financiero se encuentre correctamente elaborado. Actividades de operación. En esta sección el estado financiero muestra cuánto efectivo fue generado mediante operaciones que constituyen la razón social de la empresa, es decir, las operaciones del día a día del negocio en marcha. Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. Cobros procedentes de comisiones y otros ingresos. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Pagos de gastos a empleados, honorarios, seguros, etc. Las actividades de inversión constituyen la adquisición o venta de activos fijos, lo que se considera como una inversión para la empresa. Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros, distintos de las operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras. Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros, distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras. Pagos y cobros de derivados de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de permuta financiera. Actividades de financiamiento. Algunos ejemplos son: cobros procedentes de la emisión de acciones. Pagos a los propietarios por adquirir las acciones de la entidad. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo. Reembolsos de los fondos tomados en préstamo. Estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio de la sociedad en un año a otro, o de un periodo a otro. Esta comparación permite determinar el comportamiento financiero de la empresa respecto a su patrimonio. Además de mostrar las variaciones que sufre el patrimonio de un periodo a otro, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio.
Hay que identificar qué cambio en el patrimonio de un año a otro, cuánto cambió, y cuál fue la razón de ese cambio o variación. Esto permite diagnosticar el comportamiento de la empresa, teniendo un control permanente de su evolución y tendencia. La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar una simple variación. Para elaborar el estado de cambios en el patrimonio se requiere del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en 2 fechas de modo que se puede determinar la variación. Preferiblemente de 2 periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo, inicio y final del mismo periodo. Todo lo que se debe hacer es colocar cada uno de los valores de 2 periodos diferentes y compararlos para ver cuál fue su variación, que puede ser negativa o positiva. Notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros son parte integral de los estados financieros y constituyen las aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Las notas a los estados financieros no son más que textos aclarativos que se adjuntan a todo estado financiero como un anexo para que el usuario del estado financiero tenga un contexto que le permita una mejor comprensión de la información. Objetivo de las notas de los estados financieros. El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. De poco sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos o la información mínima necesaria para lograr entender cómo se realizaron esos estados financieros, cuáles fueron las políticas contables que se utilizaron, etc. Es de gran importancia que la persona que trata de interpretar correctamente un estado financiero conozca suficientemente sobre asuntos que pueden alterar significativamente los estados financieros, como son las políticas de cartera, los métodos de provisión, la razón de su aplicación, los sistemas de inventarios utilizados, los métodos de evaluación. Igualmente es importante que en las notas se consigne lo relacionado con la depreciación de los activos fijos, la valorización que hayan sufrido, los criterios para el manejo de los activos diferidos, por ejemplo. Otro punto importante que debe constar en las notas a los estados financieros es el tratamiento de ciertos pasivos, como es el caso de las provisiones y contingencias, de ingresos para terceros u obligaciones laborales. Todo estado financiero que se realice debe contener las notas explicativas respectivas, de tal forma que la persona que los consulte pueda tener la suficiente claridad sobre ellos con el fin que estos puedan cumplir con su verdadero objetivo, cuál es el de servir de base para la toma de decisiones, y un estado financiero que no tenga notas aclaratorias y complementarios no tendrá mayor utilidad. Se trata de explicar qué se hizo y por qué se hizo, frente a los aspectos o elementos más relevantes del estado financiero, o aquellos que por su importancia podrían afectar el futuro financiero de la empresa en alguna medida.